Desea poder retirar $45,000 cada año durante 30 años de su anualidad. Su cuenta gana 4% de interés. ¿Cuánto necesitas en tu cuenta al principio? ¿Cuánto dinero total sacará de la cuenta y cuánto de ese dinero son intereses? Para responder estas preguntas, utilizaremos la fórmula de anualidad de pago que se muestra a continuación, donde P sub 0 es el saldo de la cuenta. Al principio, PMT es el monto de retiro regular, R es la tasa de interés anual del decimal, N es el número de compuestos por año. Que si no se da, usamos la cantidad de retiros por año, y P es la cantidad de años de retiros. Entonces, debido a que la primera pregunta es pedir el saldo inicial, necesitamos encontrar P bajo 0, donde P sub 0 es igual a. Y luego tenemos esta fracción, donde en el numerador tenemos PMT, que es el monto de retiro regular de $45,000. Y luego tenemos tiempos, entre paréntesis, tenemos 1 menos, y luego tenemos la cantidad 1 más R dividido por N elevado a la potencia del NT negativo. Entonces tenemos paréntesis abiertos, 1 más R es 4%, que en un decimal es 0.04 dividido por N. Debido a que los montos de retiro son una vez al año. Suponemos que N es 1 y esta suma se eleva al poder del NT negativo, sabemos que N es 1. Entonces tenemos una negativa T es el número de años de retiros, que en nuestro caso, T es 30. Entonces tenemos un paréntesis cercano. En el denominador, tenemos R dividido por N que es 0.04 dividido por 1. Y ahora iremos a la calculadora, pero estamos ingresando una fracción en la calculadora. Para asegurarnos de que se interprete correctamente, debemos incluir paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Así que estoy ingresando esto en la calculadora. Tendremos otro paréntesis aquí alrededor del numerador. Observe cómo ya tenemos paréntesis alrededor del denominador. Así que ahora yendo a la calculadora, tenemos paréntesis abierto 45,000, paréntesis abierto 1 menos. Paréntesis abierto 1 más. Observe que aquí tenemos 0.04 dividido por 1, que es solo 0.04. Cerrar paréntesis. Esto se eleva a la potencia del negativo 30. Por lo tanto, presiona la tecla de exponente, negativo 30. No puede usar el signo menos o obtendrá un error. Ahora presionamos la flecha derecha para salir de la posición de exponente, cerrar paréntesis y luego cerrar paréntesis para el numerador y esto se divide entre paréntesis, tenemos 0.04 dividido por 1, que es solo 0.04. Cerrar paréntesis y entrar. Al centavo más cercano, tenemos $778,141.50. Así que ahora sabemos que necesita $778,141.50. En tu cuenta al principio. Y ahora para la siguiente pregunta, ¿cuánto dinero total sacará de la cuenta? Bien, sacará $45,000 cada año durante 30 años, y luego la cantidad total de dinero que sacará es igual a 45,000 por 30, que es $1,350,000. Which is $1,350,000. Y ahora para la última pregunta, ¿cuánto de ese dinero es interés? Para determinar el interés, tomas el dinero que sacaste y restas el dinero que pusiste. ¿Cuál es su saldo inicial, que nos da 1,350,000 menos 778.141,50? Que es $571,858.50. Entonces, ahora sabemos que $571,858.50 de los $1,350,000 son intereses. Is interest. Espero que hayas encontrado esto útil.